Barcelona, Palacio Nacional de Montjuïc, segundo Festival Nacional de la Canción Española. Bueno, estamos llegando ya a la fase decisiva. Ha terminado ya el pase completo de las canciones finalistas. Atención, los distintos jurados, mucha atención, pueden empezar ya a deliberar y a preparar sus votaciones. Atención, jurados, deliberen y preparen sus votaciones. Y ahora un breve intermedio, solo unos momentos. Y le recordamos que después de este intermedio habrá un gran fin de fiesta con 4 ganadoras del Festival de Eurovisión. Gigiola Cinquetti, Sandy Shaw, Maciel y Salomé. Hasta entonces, muchas gracias y adelante Prado del Rey. Buenas noches. Mucha expectación en el Palacio Nacional de Montjuïc, no solo para conocer el desenlace de este segundo Festival de la Canción Española, sí que también para presenciar el gran fin de fiesta que va a tener efecto dentro de unos minutos y que será televisado en directo. Aquí tenemos a 4 ganadoras de la Eurovisión que van a participar en este fin de fiesta. A nuestra derecha, Gigiola Cinquetti, ganó en 1964 con Non Noleta en Copenhague. Exacto. Entonces era prácticamente una chiquilla. Ahora ha crecido y es una mujer bellísima, como todos ustedes pueden comprobar. ¿Ha evolucionado mucho la forma de cantar de Gigiola desde entonces? Claro, se ha evolucionado al evolucionar de mí misma. Cuando he empezado tenía solo 16 años, era Una niña. casi una Una niña, jovencita, una joven. Y naturalmente yo he crecido y mi voz también y mi estilo también, pienso. Incluso ha Espero mejorado. en mejor. Sí, ha mejorado. ¿Qué canciones va a cantar en este fin de fiesta? No tengo edad, naturalmente. Que será la última, supongo. Y antes, La Lluvia y Liverpool. Bien, muchas gracias. Maciel de España, en el año 1968 ganó con La La La. ¿Tú has seguido el festival en estas 2 fases anteriores, ayer y anteayer? No con demasiada regularidad. Pero no obstante tendrás más o menos formulada una opinión sobre los intérpretes. Bueno, los intérpretes son todos muy buenos, además todos son amigos míos, hay canciones de muchos compositores amigos míos y en fin, como dicen siempre, que gane el mejor. ¿Y no puedes adelantarnos algún nombre? Bueno, mira, me ha gustado mucho la interpretación de Jamás la olvidaré en sus 2 versiones, me gusta Gwendolyn, me gusta mucho Soy feliz, me ha gustado mucho porque es muy comercial y que creo que aún se le podría mejorar el arreglo porque es una canción muy festivalera, Fiesta, y no sé, probablemente me acuerde de alguna otra que me gusta por la melodía, pero no recuerdo el título porque lo vi así, de paso. Aparte de La La La, ¿que vas a cantar esta noche? Pues mira, la canción ganadora del festival en el que participamos lo hacemos todas porque nos eso lo han digo. pedido. Y entonces después empezaré con Amén, de mi último disco a la venta, y después sigo con Detrás de las montañas, una canción de Humberto Bindi, letra de Juan Pardo, que saldrá el día 16 a la venta. Bien, Salomé, la última ganadora para España del Festival de la Eurovisión. ¿Quieres mirar a la cámara que todos los ¿A cuál de telespectadores... ellas? Aquella misma. Aquella. Bien, tú sí has seguido el festival, me consta, porque antes me lo has dicho. Sí. Entonces, no te voy a preguntar sobre intérpretes, sino sobre canciones. ¿Qué canciones te han gustado más? Bueno, en realidad el primer día no lo vi, ¿ves? Y resulta que no lo pude ver porque estaba con una preocupación terrible buscando unas maletas que se me habían extraviado ¿Las en encontraste? un avión, sí. Menos mal. Y entonces llegué muy tarde Pero a ayer casa. sí lo seguiste, y Sí, hoy y también. ayer sí. Entonces ayer de todas las canciones que escuché, la que más me gustó fue Gwendolyn. Y hoy pues me sigue gustando Gwendolyn. Aparte de que, no sé, yo tengo una gran simpatía, digo, por todos mis compañeros, pero Julio Iglesias creo que como cantante y como compositor tiene un gran ángel. Entonces, y esta es, no sé, quizás no sea una canción excesivamente comercialota para festival, pero a mí me parece que es una muy linda y una canción muy tierna, tiene una ternura impresionante. Entonces me gusta muchísimo esta canción y me gusta tanto que yo la voy a incorporar a mi repertorio. Ajá, esta es una gran noticia, supongo que es una primicia casi, ¿no? Pues sí, porque me parece que no lo sabe ni Julio, a pesar de que Julio sí estuvo pensando, porque estuvieron hablando con mi marido ayer por la noche en su hotel y creo que estuvo pensando que esta era una canción que me podía ir a mí, pero claro, lo que no creo que se imaginara él es que yo pues estuviera ya decidida a cantarla. Muchas gracias. Desde el Palacio Nacional de Montjuïc, para 24 horas, Juan Lluc.
Señoras y señores, un festival de la canción como este, que están ustedes presenciando, no es solamente un mundo lleno de emoción, alegría y de vez en cuando su poquito de tristeza. No solo es eso, es algo muy importante para aquellos que participan en él y que quieren conseguir esa maravilla que es el triunfo en una carrera que es realmente difícil. Por eso, precisamente esta noche, señoras y señores, para animar al intérprete que quede elegido, a los autores que conseguirán el éxito y que irán a Eurovisión en 1970, hemos tenido la gentileza por parte de Televisión Española de invitar a 4 ganadoras de ese festival, 4 maravillas de mujer que ya han señalado ese camino que servirá para el intérprete que esta noche salga elegido con la canción correspondiente.